Mi ex esposa abandonó nuestra familia para unirse a un culto. Hola, soy Daniel, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que cambió mi vida para siempre. Imaginen esto, una mañana, despierto en mi cama, y mi mundo se derrumba. Mi esposa, Melissa, ha decidido que ya no quiere ser parte de nuestra familia. Sí, así de abrupto. 3 años después de casarnos y tener 2 hermosos hijos, ella se va, dejándome solo con el peso de la tristeza y la confusión. Durante años, creí que nuestro matrimonio era perfecto. Tuvimos momentos maravillosos juntos, riendo y soñando sobre el futuro. Planificábamos comprar una casa y salir del pequeño apartamento en el que vivíamos. Pero todo eso cambió en un instante. Melissa, a quien conocía desde el colegio, me dice que quiere explorar el mundo, que necesita ser libre. ¿Cómo podía hacerme eso a mí y a nuestros hijos? La sensación de traición me invadió. Ella fue mi primer amor, y nunca imaginé que me dejaría de esa manera. Traté de comprenderla, de buscar soluciones. Incluso le propuse abrir nuestro matrimonio. Solo quería encontrar una forma de mantenerla a mi lado. Pero para mi sorpresa, no quería escucharme. Estaba decidida a seguir su camino, a divorciarse para encontrar su propio camino. Cuando hizo las maletas, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. ¿Qué harás con los niños?, le pregunté, pero ella solo encogió los hombros como si todo fuera tan fácil. Déjalos con alguien de confianza, me respondió, como si criar a nuestros hijos fuera un juego. ¿Cómo podía pensar así? Si decidiste traer vida a este mundo, es tu responsabilidad cuidarla. Pasaron meses, y su ausencia se volvió un vacío en mi corazón. Me quedé con la custodia total de nuestros hijos, pero eso no significaba que ella se preocupaba. Las visitas que acordamos se convirtieron en raras. Me sentí solo, luchando para ser tanto padre como madre, mientras el dolor de su traición me consumía. Finalmente, la verdad detrás de su comportamiento salió a la luz. Un amigo mío, Luke, me contó sobre un grupo que había influenciado a Melissa. Mujeres que creían que vivir sin compromisos era el verdadero camino hacia la felicidad. Me dijeron que para ellas, el divorcio y abandonar a la familia era una victoria. Eso dolió más que cualquier otra cosa. Melissa no nos dejó por una crisis, sino para unirse a un culto que despreciaba a la familia. Ahora, imaginen la rabia que sentí. ¿Cómo pudo hacerme esto? Quería llamarla, enfrentarla, preguntarle por qué, pero sabía que no habría respuestas. A medida que mi ira crecía, también lo hacía la tristeza. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero algo en mí se negaba a rendirse. Hacía por completo. Una tarde, mientras estaba sentado en el sofá, mi hijo menor, Lucas, se me acercó con una pregunta que me golpeó como un rayo. «Papá, ¿por qué mamá no vuelve a casa?». Las palabras salieron de su boca inocente, y yo sentí que el mundo se me venía encima. ¿Cómo le explicaría que su madre había decidido abandonarnos? Era una carga demasiado pesada para sus pequeños hombros. Así que, con un nudo en la garganta, le dije que mamá estaba en un viaje y que a veces las personas necesitaban tiempo para encontrarse a sí mismas. Con el paso de los días, la tristeza se transformó en una especie de resistencia. Comencé a reconfigurar mi vida, a buscar maneras de darles a mis hijos la mejor crianza posible. Pero en lo profundo de mi ser, había una pregunta que no dejaba de atormentarme. ¿Qué había llevado a Melissa a tomar esa decisión tan drástica? Su regreso a nuestra vida era cada vez más incierto, pero una parte de mí aún mantenía la esperanza de que volvería a casa, aunque sabía que probablemente eso nunca sucedería. Una noche, después de acostar a los niños, decidí investigar más sobre ese grupo que había influenciado a Melissa. No podía quedarme de brazos cruzados mientras las sombras de su pasado se cernían sobre nosotros. Tomé mi computadora portátil y comencé a buscar información. Al principio no encontré nada, pero después de un par de horas de búsqueda, encontré un foro donde personas hablaban sobre sus experiencias con cultos y grupos que despojaban a sus miembros de sus familias. Las historias que leí me hicieron sentir nauseabundo. Mujeres que habían dejado todo atrás, familias que se desmoronaban y una manipulación que dejaba cicatrices profundas. Un comentario llamó mi atención. Las personas que abandonan su familia por un culto a menudo no pueden regresar. Están atrapadas en una red de mentiras. Esa frase resonó en mi mente como un eco sin fin. La noche se tornó más oscura a medida que la realidad se instalaba en mi corazón. Me di cuenta de que no estaba solo en este dolor. Había otros padres que enfrentaban situaciones similares y su sufrimiento se entrelazaba con el mío.
Fue entonces cuando decidí que debía proteger a mis hijos, no solo de la ausencia de su madre, sino de la posibilidad de que ella regresara con ideas extrañas. Tenía que ser fuerte por ellos. Sin embargo, la noticia que me esperaba fue como una bomba. Luke me llamó de inmediato. Su voz temblaba de emoción. Daniel, tienes que estar involucrados en ese mundo peligroso. Decidí que debía actuar. Había pasado tanto tiempo sintiéndome impotente, pero esta vez, la ira y el amor por mis hijos me impulsaron a ser proactivo. Llamé a Luke y le pedí que me ayudara a descubrir más sobre el evento. Era crucial que supiera cuándo y dónde se llevaría a cabo. Mientras hablábamos, sentí que la determinación se apoderaba de mí. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina, rodeado de juguetes y dibujos hechos por mis hijos. Miré sus caras sonrientes en las fotos en la pared, recordando cómo la vida solía ser antes de que todo se desmoronara. Necesitaba encontrar la manera de proteger esa felicidad. Después de un par de horas de investigación, Luke y yo descubrimos que el evento sería el sábado por la tarde, en un parque local. Decidí que asistiría, pero no solo como un espectador. Iría preparado para confrontar a Melissa y enfrentar sus decisiones. El sábado llegó y el sol brillaba intensamente, pero mi corazón estaba lleno de sombras. Llegué al parque con nerviosismo, sintiendo cómo el aire estaba cargado de tensiones. A lo lejos, vi un grupo de mujeres riendo y hablando entre ellas. En medio de ellas estaba Melissa. Su risa resonaba en mis oídos, como un eco de lo que alguna vez fue nuestra vida juntos. Tomé un respiro profundo y me acerqué al grupo. Al verme, el rostro de Melissa se tornó serio. «Daniel», dijo, su voz llena de sorpresa y confusión. Las otras mujeres me miraron con desdén, como si mi presencia fuera una intrusión en su mundo perfecto. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine a hablar contigo», respondí, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. «No puedes seguir viniendo y yendo en nuestras vidas. Tienes 2 hijos que necesitan a su madre, y no puedes simplemente ignorarlos mientras persigues una ilusión». Mis palabras fueron como un grito en medio del murmullo del parque. Las otras mujeres, había un vacío en su mirada, una desconexión que parecía ir más allá de lo que había perdido. «Melissa, no estás solo. Tienes a tus hijos. ¿Por qué no piensas en ellos?», le imploré, tratando de alcanzar a la mujer que alguna vez conocí. Pero su respuesta fue fría. «He encontrado una nueva familia aquí, Daniel. No puedo regresar a lo que éramos». Y en ese momento, entendí que la Melissa que amaba había desaparecido. Estaba hablando con una extraña. Con el corazón roto, decidí que no podía quedarme más tiempo. La confrontación no había resuelto nada, y mientras me alejaba, sentí que el peso de la desesperanza me oprimía. Al salir del parque, me encontré con la mirada de un niño que pasaba, y su sonrisa inocente me recordó por qué seguía luchando. Mis hijos necesitaban a su padre. Sin embargo, lo que no sabía era que esta confrontación era solo el comienzo. Al llegar a casa, encontré una carta en la puerta. Era un mensaje misterioso, sin remitente, que decía: «Tu vida está a punto de cambiar. No ignores lo que viene». ¿Qué significaba eso? ¿Era una advertencia o una amenaza? La carta misteriosa que encontré en la puerta de mi casa me dejó inquieto. Su mensaje, vago pero inquietante, resonaba en mi mente. «Tu vida está a punto de cambiar». La mañana siguiente, decidí que era hora de hacer algo al respecto. Necesitaba respuestas, no solo sobre la carta, sino también sobre el grupo de Melissa. ¿Qué tipo de personas eran? ¿Cómo podían convencer a una madre de abandonar a sus hijos? Me armé de valor y decidí investigar más sobre el culto que había atrapado a mi exesposa. Pasé horas en línea, navegando por foros y grupos de apoyo donde las personas compartían sus experiencias. Al principio, encontré relatos tristes de familias destruidas, pero también descubrí algo más inquietante. Había un líder en ese grupo, un hombre que manipulaba a las mujeres, prometiéndoles libertad a costa de todo. Comencé a recopilar información sobre él, sabiendo que debía proteger a mis hijos de esta influencia. Mientras investigaba, la vida en casa continuaba. Preparaba el desayuno, llevaba a los niños al parque y me aseguraba de que tuvieran todo lo que necesitaban. Pero cada rayo de felicidad venía acompañado de la angustia de pensar en lo que Melissa podría estar planeando. La idea de que ella pudiera regresar, intentando influenciar a mis hijos con sus nuevas creencias, era aterradora. Una noche, mientras los niños dormían, recibí una llamada de Luke. Su voz estaba cargada de preocupación. «Daniel, he escuchado rumores sobre el grupo de Melissa. Dicen que están organizando un evento más grande en nuestra ciudad y quieren reclutar a más mujeres.
No puedes dejar que eso pase. Su advertencia me llenó de inquietud. No podía permitir que Melissa se acercara a nuestros hijos. Sin embargo, el día siguiente trajo consigo un nuevo desafío. Fui al parque con los niños, buscando distraerme, cuando de repente vi a Melissa en la distancia, hablando con un grupo de mujeres. Mi corazón se detuvo. Allí estaba ella como si nada hubiera pasado, con esa misma risa que había amado. No podía creerlo. Estaba realmente de vuelta, dispuesta a retomar su lugar en nuestras vidas. Me acerqué, el miedo y la ira mezclándose en mi pecho. «Melissa», grité haciendo que se girara hacia mí. «¿Qué estás haciendo aquí?» Su rostro mostró sorpresa, pero también una chispa de desafío. «Daniel, vine a ver a los niños. ¿No puedo? Ellos son mi familia también». Sus palabras eran como dagas. «¿Familia? ¿De verdad piensas que puedes simplemente regresar como si nada hubiera pasado?». Le respondí, la frustración y el dolor brotando de mis labios. Las otras mujeres del grupo me miraban con desprecio, como si yo fuera el villano de esta historia. Y ahí estaba, frente a mí, la mujer que había amado, pero que había cambiado de una manera que nunca podría haber imaginado. Mientras discutíamos, una de las mujeres del grupo se acercó a mí, mirando a Melissa con desprecio. «No la escuches, Daniel. Ella ha elegido su camino». Me sentí atrapado entre dos mundos. En ese momento, un niño comenzó a llorar. Era Mateo, que había escuchado nuestra pelea. Mi corazón se rompió al verlo así. Me arrodillé y lo abracé. Y mientras lo hacía, sentí que la vida se me escapaba. «¿Por qué mamá grita papá?». Sus palabras me atravesaron como una flecha. Mientras me alejaba del parque, con los niños de la mano, sentí que la sombra del pasado se cernía sobre mí. Pero no tenía idea de que esta confrontación era solo la calma antes de la tormenta. Esa noche, al regresar a casa, encontré otro mensaje en la puerta. Esta vez era más claro. «No puedes escapar de tu destino». El día siguiente fue sombrío, como si el cielo compartiera mi tristeza. Me desperté sintiendo que la carga del mundo recaía sobre mis hombros. La misteriosa carta que había encontrado en la puerta me atormentaba, pero había algo aún más urgente. Debía proteger a mis hijos de Melissa y de la influencia de su grupo. Después de dejar a los niños en la guardería, decidí que no podía esperar más. Tenía que confrontar a Melissa de nuevo, no solo para proteger a mis hijos, sino también para entender qué la había llevado a convertirse en alguien tan distante. Era un dilema emocional, pero sentía que era el momento adecuado. Ese mismo día, volví al parque donde la había visto, esperando encontrarla. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba entre las caras familiares de las mujeres del grupo. Finalmente, la vi. Estaba riendo con sus nuevas amigas, como si nada hubiera cambiado. Esa imagen me hizo sentir como si estuviera siendo aplastado por un peso enorme. Me acerqué y con toda la fuerza que pude reunir, le dije: «Melissa, necesitamos hablar. No puedes seguir viniendo y yendo en nuestras vidas. Mis hijos te necesitan, pero no pueden hacerlo si continúas siendo parte de este grupo». Su rostro cambió, y por un momento vi una chispa de la mujer que amaba. «Daniel, no entiendes. Este grupo me ha ayudado a encontrarme a mí misma», respondió, pero su voz era más débil esta vez. «No puedo simplemente regresar a la vida que tenía antes». «Pero esa vida incluye a nuestros hijos», le grité, sintiendo que la frustración se apoderaba de mí. «¿Es eso lo que quieres? ¿Que nuestros hijos crezcan sin una madre?». La conversación se tornó tensa, y en un momento de desesperación, me lancé al ataque. «Estás eligiendo un camino que podría destruir a nuestra familia. ¿Es eso lo que realmente deseas?». Las mujeres del grupo comenzaron a murmurar, y sentí que el juicio se cernía sobre mí. Era como si estuvieran protegiendo a una traidora. Pero no podía darme por vencido. Tenía que luchar, no solo por mí, sino por los niños que amaba. «Daniel, basta», exclamó Melissa, visiblemente molesta. «No puedo regresar a lo que éramos. Esa vida era una prisión para mí. Necesito esta libertad». Al escucharla, algo dentro de mí se rompió. Aquella no era la mujer que había amado. Estaba hablando de un mundo que no reconocía. Mientras la discusión se intensificaba, el niño que había llorado la última vez volvió a aparecer. Era Mateo, su rostro lleno de confusión y miedo. «Papá, ¿por qué mamá grita? No quiero que se peleen», dijo, su voz temblando. En ese momento, el dolor en mi pecho se transformó en una oleada de amor y protección. Me agaché y lo abracé, sintiendo que el mundo se desvanecía a mi alrededor. «No te preocupes, hijo. Estamos hablando. Todo estará bien», le dije, aunque sabía que no podía prometer eso. Miré a Melissa y algo cambió en su mirada.
Por un instante, pareció volver a ser la madre que conocía. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, una de las mujeres del grupo se acercó y le susurró al oído. La expresión en su rostro se endureció y supo que ya no había vuelta atrás. Daniel, esto no es solo entre tú y yo, es mi vida, y tengo derecho a vivirla como elija, declaró con firmeza. Fue en ese momento que supe que mi batalla no era solo con ella, sino con todo un grupo que había decidido que el amor familiar no valía nada. Sentí una mezcla de impotencia y desesperación. Sabía que no podía permitir que esto continuara. A medida que me alejaba del parque, con Mateo y Lucas de la mano, una sensación de derrota me abrumaba. Pero antes de llegar a casa, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Luke. Daniel, creo que he encontrado algo que te podría interesar. Te veo en el café a las 5. Me pregunté qué podría haber descubierto. ¿Sería la clave para liberar a Melissa de este grupo? O tal vez una forma de proteger a mis hijos de un futuro incierto. Pero al mismo tiempo, la sensación de que todo podría desmoronarse de nuevo era inminente. La batalla estaba lejos de terminar. Llegué al café con el corazón agitado y la mente llena de preguntas. Luke me había mencionado que tenía información valiosa y esa idea me mantenía alerta. A medida que me acercaba, vi a Luke sentado en una mesa, su expresión tensa, como si estuviera lidiando con algo pesado. ¿Qué descubriste?, le pregunté ansioso. He estado investigando más sobre el grupo de Melissa. Encontré algo que te podría interesar, me respondió, su voz un poco más baja de lo habitual. Me senté frente a él, sin poder contener la respiración mientras esperaba que continuara. El líder del grupo se llama Thomas. He hablado con algunas personas que solían estar con él. Ellas dicen que tiene una forma muy manipuladora de atraer a las mujeres. Les promete libertad, pero en realidad las encierra en una prisión emocional, explicó Luke, sus ojos llenos de preocupación. Él es el verdadero problema. Melissa no es la única que ha sido arrastrada a esto. Mis pensamientos giraban rápidamente. ¿Era posible que Thomas estuviera manipulando a Melissa desde el principio? Mientras Luke hablaba, sentí que cada palabra se incrustaba más y más en mi mente. La imagen de Melissa sonriendo con esas mujeres, siguiendo a un hombre que las guiaba a la perdición, era devastadora. ¿Tienes alguna prueba de esto?, pregunté, tratando de mantener la calma. Luke asintió y sacó un pequeño cuaderno. Hice un seguimiento de algunos de sus movimientos. Aquí hay nombres y detalles sobre las mujeres que han sido parte de su grupo. Puede que haya algo que te ayude a entender cómo funciona este culto. Mientras revisaba las notas, una sensación de urgencia se apoderó de mí. Tenía que actuar, y rápidamente. No podía dejar que Melissa siguiera atrapada en este juego peligroso. Conocía a la mujer que una vez amé. Sabía que había esperanza para ella, pero debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Luke, interrumpiendo mis pensamientos. Necesito confrontar a Thomas. Si puedo mostrarle a Melissa la verdad sobre él, tal vez logre sacarla de este mundo, respondí con firmeza, sintiendo que la determinación me invadía. El plan comenzó a tomar forma en mi mente, pero antes de que pudiera detallar mi estrategia, el café se llenó de ruido. Miré hacia la entrada y vi a Melissa entrar, con una sonrisa radiante, rodeada de algunas mujeres del grupo. Mi corazón se detuvo. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Mientras se acercaba, su mirada se encontró con la mía, y por un momento, todo el ruido del café desapareció. «Daniel, ¿qué haces aquí?», preguntó, su tono alegre contrastando con la tensión que sentía. Las otras mujeres la miraban con curiosidad, como si estuvieran esperando una escena dramática. «Vine a hablar contigo», le respondí, intentando mantener mi voz firme, pero en mi interior, la incertidumbre se apoderaba de mí. No podía permitir que esta confrontación se convirtiera en un espectáculo, así que decidí llevarla a un lugar más privado. La llevé a un rincón apartado del café, mientras las mujeres nos seguían con la mirada. «Melissa, necesito que escuches. Luke descubrió información sobre el grupo y su líder, Thomas. No es quien dice ser. Está manipulando a todas ustedes», le dije, sintiendo cómo las palabras pesaban en el aire. Su expresión cambió de sorpresa a desdén. «Daniel, no puedo creer que vengas a hablarme así. Este grupo me ha dado libertad. Tú no entiendes lo que he encontrado aquí», respondió, su tono defensivo. «¿Libertad? ¿Dejar a nuestros hijos y a la familia que construimos? ¿Es eso lo que consideras libertad?», le cuestioné, intentando penetrar en su mente. Pero, una vez más, estaba hablando con una extraña. «No puedo dejar que este hombre te controle», añadí, sintiendo que la desesperación me invadía.
Fue entonces cuando la mujer que estaba más cerca de nosotros, una de sus amigas del grupo, se acercó y me miró con desdén. No puedes seguir interfiriendo en la vida de Melissa. Ella ha elegido su camino. Es hora de que aceptes su decisión. Las palabras de la mujer eran como dagas, y su actitud despectiva me llenó de rabia, pero no podía dejar que eso me detuviera. Melissa, piénsalo bien. Tú no eres así. Este no es el camino que elegiste. Recuerda a nuestros hijos, le dije, intentando apelar a su corazón. De repente, la tensión se hizo insoportable. Melissa se dio la vuelta, mirando a sus amigas, y en ese momento me di cuenta de que estaba perdiendo a la mujer que una vez amé, no solo a sus ojos, sino también a su corazón. Con una decisión rápida, decidí actuar. La mirada de Melissa se suavizó por un instante, pero antes de que pudiera decir más, las mujeres comenzaron a rodearnos, llenas de energía defensiva. Es mejor que te vayas, Daniel. No necesitamos tu negatividad aquí, dijo una de ellas, y su tono amenazante me hizo dar un paso atrás. Con la rabia hirviendo en mi pecho, me di cuenta de que mi enfrentamiento había fracasado. A medida que me alejaba, el eco de sus risas me seguía, como un recordatorio de lo que había perdido. La lucha no había terminado, pero ahora tenía una nueva urgencia. No podía permitir que Melissa permaneciera en esa vida. Tenía que descubrir cómo liberarla. Al salir del café, el peso de la culpa y la tristeza se apoderó de mí, pero al mirar hacia el cielo, noté una estrella brillando intensamente. Una chispa de esperanza se encendió en mi corazón. Sabía que debía actuar rápidamente. Sin embargo, no podía imaginar que la historia estaba a punto de tomar un giro aún más oscuro. La noche se cernía sobre mí, y una nueva revelación estaba a punto de desatarse. La noche cayó, pero la batalla dentro de mí no había terminado. La lucha por salvar a Melissa y proteger a mis hijos se hacía cada vez más intensa. Al llegar a casa, las risas de mis pequeños llenaban el aire, recordándome lo que estaba en juego. Con cada risa, la ausencia de su madre se sentía más aguda, y sabía que debía actuar rápidamente. Los días pasaron, y mi preocupación por Melissa solo crecía. Luke se ofreció a ayudarme, y juntos trazamos un plan. Sabíamos que, para liberarla, necesitábamos exponer a Thomas y su grupo. En el fondo de mi corazón, aún había una chispa de esperanza de que Melissa pudiera volver a ser la mujer que una vez amé. La mañana del gran evento se acercaba. Sería la reunión final en la que Thomas pretendía reclutar a más mujeres, y era nuestra oportunidad para desmascararlo. Luke y yo nos preparamos, armados con pruebas y testimonios de exintegrantes del culto. Sabíamos que esta podría ser nuestra única oportunidad de confrontar a Thomas y liberar a Melissa de sus garras. Cuando llegamos al lugar, el ambiente estaba cargado de energía. Las mujeres, entusiasmadas, se preparaban para el evento, y pude ver a Melissa entre ellas, conversando animadamente. Mi corazón se apretó al verla, pero sabía que necesitaba permanecer firme. «Es ahora o nunca», murmuré a Luke, mientras nos posicionábamos para abordar la situación. Cuando el evento comenzó, Thomas subió al escenario. Era carismático, y su voz resonaba en la multitud, pero yo sabía que detrás de su sonrisa había un manipulador, y era hora de revelar la verdad. Luke y yo abrimos camino entre la multitud, y finalmente llegamos cerca del escenario. «¡Thomas!», grité, atrayendo la atención de todos. «Necesito que escuchen. Ustedes no conocen la verdad sobre este hombre. Está manipulando a sus mujeres como manipuló a mi esposa. La libertad que prometió es solo una trampa». La tensión era palpable. Las mujeres comenzaron a murmurar entre sí, confundidas y desconfiadas. «Daniel, detente», exclamó Melissa, su rostro lleno de sorpresa y rabia. Pero yo no podía parar. Tenía que seguir. «¿Cómo puedes seguir ignorando el dolor que has causado? No estás sola, Melissa. Tus hijos te necesitan y aún tienes una familia que te ama». El ambiente se tornó pesado. Thomas, al ver que el control se le escapaba, se acercó a mí con una sonrisa que ocultaba su furia. «Esto es solo una distracción, Daniel. Tu mujer ha elegido su camino. La gente debe ser libre de decidir por sí misma». «¿Libre de qué? ¿De ser manipulada por ti? Tú no eres un líder. Eres un explotador», respondí, mi voz resonando con determinación. Pero cuando miré a Melissa, vi que vacilaba, como si luchara contra la confusión que la consumía. En su rostro había una mezcla de miedo y reconocimiento. Fue entonces cuando una de las mujeres más cercanas a nosotros se acercó y miró a Melissa con desprecio. «No la escuches, Daniel. Ella ha elegido su camino. Es hora de que aceptes su decisión». Las palabras de la mujer eran como dagas,
y su actitud despectiva me llenó de rabia, pero no podía dejar que eso me detuviera. Melissa, por favor, recuerda a nuestros hijos, recuerda lo que teníamos. Aún hay una oportunidad para que vuelvas a casa, le dije, intentando apelar a su corazón. De repente, un niño comenzó a llorar. Era Mateo, que había escuchado nuestra pelea. Mi corazón se rompió al verlo así. Me agaché y lo abracé, sintiendo que el mundo se desvanecía a mi alrededor. ¿Por qué mamá grita, papá? Su pregunta me atravesó como una flecha.